Muy buenos días, queridos niños y niñas del cuarto grado. El día de hoy continuamos con nuestras actividades de la estrategia Aprendo en Casa en el área de comunicación. Nuestra actividad planteada para el día de hoy es entrevistamos a nuestros familiares para recoger historias sobre cómo enfrentaron retos. Nuestra meta o el propósito que debemos de lograr el día de hoy es entrevistar a los miembros de nuestra familia para recoger historias sobre cómo afrontaron los retos que les presentaron en la familia o en la comunidad y qué cualidades los ayudaron a superarlos. El día de hoy te vas a convertir en un periodista, en un reportero, en un entrevistador. Vas a realizar la entrevista a un familiar tuyo. Puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelo, un tío. Recuerda que el día de hoy te vas a convertir en un gran reportero, en un gran periodista. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer una entrevista. Pero para realizar nuestra entrevista vamos a seguir algunos pasos. Antes, durante y después de la entrevista. ¿Qué acciones vamos a realizar antes de la entrevista? Pues debemos de tener en claro qué es una entrevista. Una entrevista, entonces, es una conversación para obtener información sobre un tema a una persona mediante una serie de preguntas. A la persona que hace las preguntas, o sea, tú, niño de cuarto grado, se llama entrevistador. Tú vas a ser el entrevistador. A la persona que las responde se le dice entrevistado. ¿A quién lo vamos a entrevistar? A un familiar. Entonces, tu familiar es el entrevistado. También, antes de la entrevista, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Te gustaría conocer historias sobre cómo tus familiares enfrentaron situaciones difíciles o retos que se les presentaron? ¿Qué aspectos de ellos los ayudó? Debe responder a estas dos preguntas. ¿A quiénes o a quién entrevistarás? ¿Para qué realizarás la entrevista? También, antes de la entrevista, debes de organizar tus ideas para entrevistar a tu familiar o tus familiares. Estas debes escribirlas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué debes considerar en la organización de tus ideas? Pues, ¿qué voy a preguntar durante la entrevista? Las preguntas que debes de realizar al momento de entrevistar a tu familiar. Una historia sobre un reto que se haya afrontado y superado. Eso es el tema de tu entrevista. Para recabar información debes de considerar dónde ocurrió, lugar donde ocurrió una historia sobre un reto que se haya afrontado y superado. ¿Cuándo? La fecha donde ocurrió esta historia sobre un reto que se haya afrontado y superado. ¿Quiénes participaron? Debes mencionar a tu familiar o tus familiares que han participado en esa historia sobre un reto que se haya afrontado y superado. También no te olvides el nombre del familiar o los familiares. Reto o situación que tuvo o tuvieron que afrontar tu familiar o tus familiares. ¿Cómo lo superó o lo superaron? ¿Qué cualidades personales ayudaron a afrontar este reto?
Bien, de esta manera estamos cumpliendo con la organización de nuestras ideas para nuestra entrevista. Otra acción que debemos de realizar antes de la entrevista es elaborar tus fichas para la entrevista que vas a hacer. Si lo crees necesario, prepara y organiza tus preguntas. Puedes anotarlas en tu cuaderno o en una hoja de reuso para que no te olvides durante tu entrevista. En esta ficha debemos de considerar tu nombre, el nombre del entrevistador, nombre o familiar o los familiares entrevistados, los nombres de tus familiares a quienes los vas a entrevistar, ¿sí? Tema, no te olvides tu tema. Historia sobre cómo se afrontó y superó un reto para seguir adelante. La fecha, vamos a considerar la fecha del día de hoy, que vas a cumplir un papel importante de ser un periodista, ¿sí? Entonces, las preguntas para la entrevista. ¿Qué preguntas debes de realizar en esta entrevista? Estas son algunas preguntas, pero tú puedes agregar otras. Tú eres hábil. Si tu familiar te responde a la pregunta con respuestas cortas, como sí, no, tú puedes realizar una repregunta para que puedas recabar más información, pero no te salgas del tema. Tú debes estar inmerso, empapado con tu tema del día de hoy, que son historias sobre cómo se afrontó y superó un reto para seguir adelante. ¿Sí? Bien. Si entrevistas a más de un familiar, puedes usar el número plural. Entonces, estas son algunas preguntas que se te proponen para tu entrevista. ¿Tuviste alguna vez que afrontar un reto y superarlo para seguir adelante? ¿Qué reto o situación tuviste que afrontar? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué cualidades personales te ayudaron? Recuerda, tú puedes agregar otras preguntas y realizar también repreguntas para recabar información más completa. ¿Sí? Bien. Ahora veamos qué acciones debemos realizar durante la entrevista. Recuerda que el día de hoy tienes la oportunidad de demostrar tus habilidades, tus cualidades y destrezas como periodista, como entrevistador, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitas para que puedas realizar tu entrevista? Necesitas, como todo un buen reportero, un micro. Pero no es necesario utilizar un micro de verdad. Tú lo puedes utilizar, un micro que bien lo puedes elaborar con cajas, eso es tu habilidad. También necesitas la ficha de entrevista, donde están las preguntas que debes de realizar a tu familiar. No te olvides cubrirte la boca, ¿sí? También necesitas un celular para que puedas grabar tu entrevista. Y si tuvieras una cámara filmadora, muchísimo mejor. ¿Bien? Empieza tu entrevista. No te olvides las siguientes recomendaciones. Recuérdales que la historia debe explicar dónde, cuándo y cómo sucedió. Si crees que es probable que se te olviden algunos datos importantes, puedes anotarlos o grabar la entrevista, ¿sí? Al momento. También formula las preguntas que previamente preparaste para este momento, que están en tu ficha de entrevista. Si tienes dudas o si las preguntas son breves o cortas, con un sí, con un no,
Puedes ampliar el diálogo con repreguntas. Siempre al terminar la entrevista, debes de agradecer por la información brindada. No te olvides estas recomendaciones al momento de realizar tu entrevista. Entonces, ¿qué acciones debemos realizar después de la entrevista? Puedes realizar preguntas a tus familiares. ¿Qué les pareció y cómo se sintieron durante la entrevista? ¿Qué características propias te ayudaron a superar el reto y a seguir adelante? ¿Qué otras cualidades desarrollaste al afrontar este reto? Estas preguntas te ayudarán a crear un clima más favorable, de más confianza con tu familiar. Para culminar con nuestra actividad del día de hoy, vamos a autoevaluarnos. Para ello, debemos de reflexionar respondiendo a las siguientes preguntas. Al participar de la entrevista, formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Si lo has hecho, puedes colocar un check en el recuadro donde dice lo hice. De lo contrario, debes de tener en cuenta para mejorar en la siguiente actividad. Escuché atentamente las respuestas de los entrevistados y lo hiciste un check. De lo contrario, debemos de considerar mejorar en la siguiente actividad. Tomé apuntes o grabé un audio mientras escuchaba las historias de mis familiares. Si lo hiciste, podemos colocar un check. De lo contrario, vamos a tomar en cuenta para mejorar en la siguiente actividad que vamos a realizar. Bien, niños, de esta manera estamos culminando con nuestra actividad del día de hoy. El día de hoy tienes un reto muy importante que cumplir, el de ser un periodista y realizar una entrevista a un familiar. No te olvides tu tema de entrevista, ¿sí? Espero tus evidencias o tus audios en este caso. Muy bien, niños, que tengan un lindo día. Los espero el día de mañana.